Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Cárdenas Reyes y junto con Vanessa Morargotti vamos a presentar el análisis crítico de nuestros ensayos para la actividad 2 de teorías y modelos criminológicos. El común de la exposición es el populismo punitivo, la política criminal y el derecho penal simbólico. En mi caso analizaré la ley 2081 de 2021 contra menores de edad y Vanessa abordará la ley 1761 de 2015 conocida como la ley Rosalvira Celi. La exposición se desarrollará en dos bloques. Primero presentaré el análisis sobre la Ley 2081 de 2021, explicaré cuál fue el problema que pretendió resolver, qué fundamentos tuvo el legislador y por qué considero que su sustento fue parcial desde la criminología crítica. Después Vanessa expondrá su análisis sobre la Ley 1761 de 2015 y el feminicidio. En ambos casos se defenderá una idea común. Una reforma penal puede tener una finalidad legítima, puede responder a una demanda social y real y aún así ser cuestionable si no demuestra empíricamente el aumento del poder punitivo. Previene el fenómeno que busca enfrentar. Mi ensayo parte de la Ley 2081 de 2021 que declaró imprescriptible la acción penal respecto de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, así como el incesto cuando la víctima sea menor de edad. La ley surgió frente a un problema real. Muchas víctimas de violencia sexual denuncian tardía por miedo, trauma, dependencia emocional o económica, relaciones de poder con el agresor o falta de apoyo institucional. Los fundamentos de la Ley 2081 se concentraron en tres ideas. La primera fue combatir la impunidad, especialmente cuando la víctima solo logra denunciar años después de los hechos. La segunda fue reconocer que los niños y niñas y adolescentes tienen una protección constitucional reforzada y la tercera fue enviar un mensaje institucional fuerte, que el Estado no permitiría que el tiempo favoreciera al agresor en delitos de alta gravedad. Desde la criminología crítica de Alessandro Barato, el sistema penal no debe analizarse solamente desde sus fines declarados, sino de sus efectos reales. Una política criminal seria deberá apoyarse en datos verificables y en una comprensión social del delito. Bajo esta óptica, la Ley 2081 tiene una cientificidad parcial. Es parcialmente científica porque identifica un fenómeno comprobable, la denuncia tardía y la subdenuncia en delitos sexuales contra menores. Pero es incompleta porque no prueba que la imprescriptibilidad sea una herramienta idónea para disminuir la ocurrencia de estos hechos. El populismo punitivo se presenta cuando el legislador responde a conflictos sociales complejos mediante la ampliación del castigo, con alta carga simbólica y baja demostración de eficacia. En el caso de la Ley 2081, la imprescriptibilidad intensifica de manera fuerte el poder punitivo del Estado porque elimina un límite histórico de la persecución penal. La discusión sobre la cadena perpetua revisable ofrece una advertencia útil en la sentencia C294 de 2021. La Corte Constitucional declaró inexequible esta figura y recordó que mayor severidad no equivale automáticamente a mejor protección de la niñez. Esa idea puede trasladarse al análisis crítico de la imprescriptibilidad, aunque la Corte haya admitido la constitucionalidad de la imprescriptibilidad en ciertos términos. La exequibilidad no demuestra por sí sola que la medida sea la mejor política criminal. Además, la Ley 2081 produce un efecto temporal muy fuerte por el principio de legalidad, no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del procesado. En conclusión, la Ley 2081 de 2021 respondió a un problema serio, la denuncia tardía y la posible impunidad en delitos sexuales contra menores de edad. En ese sentido, su finalidad protectora es atendible. Sin embargo, desde la criminología crítica, su justificación es insuficiente si se presenta como una verdadera política de prevención. La ley elimina un obstáculo temporal para perseguir el delito, pero no demuestra que reduzca su comisión y que transforme las condiciones que lo permiten. Mi posición final es que la protección real de niños, niñas y adolescentes no puede agotarse en ampliar el castigo. Debe incluir investigación especializada, acompañada psicosexual, prevención temprana, educación, detección institucional y rutas efectivas de atención. Con esto cierro mi parte y le doy paso a Vanessa, quien continuará con el análisis de la Ley 1761 de 2015 y el feminicidio como delito autónomo. Gracias, Emanuel. Mi nombre es Vanessa Morargotti y mi exposición se centra en la Ley 1761 del 2015, conocida como la Ley Rosalvira Celi, mediante la cual se incorporó en Colombia el feminicidio como delito autónomo. Mi ensayo reconoce que esta ley respondió a un problema real, la violencia feminicida, entendida como la manifestación externa de una violencia estructural contra las mujeres, atravesada por relaciones de discriminación, subordinación y desigualdad de género. La tesis que defiendo es crítica pero no negacionista. Considero que la ley tuvo fundamentos jurídicos y simbólicos importantes porque permitió nombrar una violencia específica y orientar la investigación con perspectiva de género. Sin embargo, también sostengo que su justificación empírica fue débil respecto de la eficiencia preventiva de la ampliación punitiva. La ley visibiliza, pero no transforma por sí sola las causas estructurales de la violencia. Los motivos de la Ley 1761 fueron principalmente cuatro. Primero, visibilizar que el asesinato de una mujer por razones de género no podía seguir siendo tratado como un homicidio neutral porque expresa una violencia distinta y estructural. Segundo, combatir la impunidad, evitando que los crímenes de género se diluyeran en figuras generales o fueran investigados sin perspectiva de género. Tercero, cumplir deberes constitucionales e internacionales de protección, en especial frente a la vida, la dignidad humana, la igualdad, la libertad y la no discriminación de las mujeres. Y
cuarto, enviar un mensaje político expresivo. El Estado no podía permanecer indiferente ante la violencia externa contra las mujeres. Esos motivos son serios, por eso no sostengo que la ley haya sido arbitraria, al contrario. Tuvo una justificación material importante desde el reconocimiento de los derechos de las mujeres. El punto crítico aparece cuando se pregunta si esos fundamentos fueron científicamente suficientes para demostrar que la creación del feminicidio como delito autónomo reduciría su ocurrencia. Mi respuesta es negativa. La exposición de motivos y las ponencias mostraron la gravedad del fenómeno, pero no probaron con estudios rigurosos que una nueva tipificación o una mayor severidad penal produjeran prevención real. En otras palabras, la ley tuvo una gran fuerza simbólica y normativa, pero una base empírica limitada. Antes de la ley 1761, muchas conductas ya podían investigarse como homicidio agravado. La autonomía del tipo penal tiene valor para nombrar y orientar la investigación, pero ese valor expresivo no puede confundirse con eficacia causal. Una cosa es reconocer jurídicamente el feminicidio, otra distinta es demostrar que el aumento punitivo disminuye la violencia feminicida. Desde Barata, el sistema penal debe analizarse por sus funciones reales, no por sus fines declarados. Esto permite advertir que muchas reformas penales producen legitimidad simbólica, pero no necesariamente transforman las condiciones sociales que generan el delito. En el caso del feminicidio, el riesgo consiste en creer que nombrar penalmente el fenómeno equivale a prevenirlo. Zaffaroni ayuda a reforzar esta crítica porque cuestiona la criminología mediática y la tendencia a controvertir problemas sociales complejos en demandas inmediatas de mayor riesgo. La ley 1761 puede leerse entonces de manera ambivalente. Por un lado, es necesaria para reconocer una violencia específica contra las mujeres. Por otro, se acerca al derecho penal simbólico cuando se presenta como solución central sin suficiente evidencia sobre su eficacia preventiva. Aunque la ley 1761 no estableció la cadena perpetua, la jurisprudencia constitucional sobre esta figura deja una enseñanza importante. En la sentencia C-294 del 2021, la Corte Constitucional sostuvo que la prisión perpetua revisable afectaba la dignidad humana, la resocialización y los límites constitucionales del castigo. Esa decisión recuerda que incluso frente a hechos atroces el legislador debe demostrar que la pena es idónea, proporcional y compatible con la Constitución. Esta advertencia sirve para el análisis del feminicidio. La gravedad de la violencia contra las mujeres no autoriza a considerar que la respuesta penal más severa es por sí misma la más eficaz. El derecho penal puede ser necesario para investigar y sancionar, pero no puede convertirse en sustituto de políticas públicas integrales de prevención, atención y protección. Mi conclusión es que la ley 1761 del 2015 es necesaria para visibilizar el feminicidio y para evitar que los asesinatos de mujeres por razones de género sean tratados como hechos aislados o neutrales. Su valor principal está en el reconocimiento, en la orientación de la investigación y en la afirmación de que la violencia feminicida lesiona no solo la vida, sino también la dignidad, la igualdad y la libertad de mujeres. Sin embargo, su eficiencia preventiva depende de medidas que exceden el Código Penal. La verdadera protección exige educación, no sexista, rutas de atención temprana, refugios, medidas de protección eficaces, investigación diligente, articulación institucional y transformación de contextos de subordinación. Por eso mi postura final es que la ley 1761 es valiosa como lenguaje de reconocimiento, pero limitada como política de prevención si se deja aislada de una política pública estructural. Para cerrar, los dos ensayos llegan a una conclusión común. La Ley 2081 y la Ley 1761 responden a problemas reales y graves. Una se ocupa de la violencia sexual contra menores de edad y la otra de la violencia feminicida contra las mujeres. En ambos casos la finalidad protectora es legítima, sin embargo desde la criminología crítica el problema está en que el legislador tiende a presentar el derecho penal como respuesta central sin demostrar suficientemente que el aumento del poder punitivo prevenga los fenómenos que busca enfrentar. La protección de las víctimas requiere sanción, pero no se agota en ella. Requiere prevención, investigación seria, atención integral, educación, fortalecimiento institucional y políticas públicas sostenidas. Ese es el punto central de la exposición. El castigo puede reconocer y perseguir, pero no reemplaza la transformación social que exige una política criminal racional.